clase. Así fue cuando pusieron a hacer unas lecturas y fue cuando indiqué de alguna manera de atentar a los jugadores lo que deben leer y la propuesta de que eso sea más que una simple posición o presentación, sino más bien una asociación de todos que alcanzaron a leer y entender de la temática. Le sugerí más o menos cómo debía hacer ese ejercicio de lectura en casa de los temas de la clase. Y de pronto en la curaduría hemos hecho el intento, algunos no han cumplido con la tarea, pero que los curadores tienen que curar su información, lo que dice uno y el otro, y por ejemplo lo pueden mezclar. Creo que hay dos grupos que no han cumplido con esa función para los demás. Pero hay muchas herramientas que pueden hacerse eso muy fácil, ¿no? O sea, no sé si solamente el ChatGPT, hay otras herramientas de inteligencia artificial como Notebook LM que está ahí a ustedes. O sea, no tiene la universidad pagando Google y no veo que se le haya hecho uso. O sea, simplemente ustedes ponen material de lo que tienen que leer y si quieren hacer un mapa mental, les hacen mapa mental. Y si quieren hacer un cuestionario, les hacen cuestionario. Es decir, hay formas, herramientas para trabajar utilizando esa herramienta. De uno, yo hice el ejercicio de poner y hacer el mapa mental de lo que hicimos en la clase pasada y él simplemente conecta los diferentes tipos de índices de morfometría y nos muestra un despliegue de eso. Es decir, si todo el curador viene con eso y lo presenta aquí y dice, miren, esto fue lo que yo leí, esto fue lo que yo entendí, esto se conecta con esto. O sea, no una imagen de tratar de correr todo en el tablero porque se nos va la clase. ¿Ya? Y entonces de pronto estamos hablando de un tema y alguien sabe más de uno sobre el otro y puede ir señalando el mapa mental que ni siquiera lo tienen que generar ustedes, lo pueden generar la máquina y ustedes simplemente le dicen esto no me parece que esté conectado. O sea, ya ustedes opinan sobre el mapa mental, ¿no? Entonces muchas veces se pasa por encima de un tema y no quiero que eso suceda. Sobre todo este tema que ya se supone que es de la semana pasada, que hay tormentas de diseño, algunos te dirán si leyeron o no leyeron, pero si es necesario de pronto demostrar eso antes de pasar hoy en la clase al tema del programa, porque es como la respuesta de la entrada de licitación a una cuenta. Ya en esta fase de tormentas de diseño, que es la que va a aterrizar en algo que todo es posible, yo me sorprende. Conocerlo así, y es la cosa que lo mencionamos una vez en clase, que son las curvas ¿qué significa intensidad de la superficie y intensidad de la superficie? Es decir, curvas que no tienen cuál es la intensidad de la lluvia, curvas que nos dicen cuál es la duración de la lluvia y la frecuencia, es decir, que tanto se repite en la lluvia, que es simplemente el periodo de retorno, ¿no? Lo que es conocido como periodo de retorno, que ya sabemos que es simplemente un tema de probabilidad, ¿no? Que es el inverso de la probabilidad de cese del periodo de retorno. Entonces, en esta, y ustedes pues también en la lectura es ver cómo se diseñan esas curvas de directo, ¿no? Que hay que tener en cuenta para diseñar esas curvas de directo. Ustedes teniendo los datos de precipitación máxima 24 horas, ¿cómo hacen para construir una curva de directo? O cómo se utilizan, porque también ya después de que se tiene
resultado de la curva es, ay, ¿qué hago yo con esta curva? ¿Cómo la interpreto la curva? ¿Ves? Es una curva muy sencilla en la cual nosotros vamos a tener en el eje de las X lo que es la duración. La duración es cuánto dura la respiración. Una hora, 2 horas, hora y media hora, 15 minutos, ¿no? Y de este lado vamos a tener la intensidad, que no es más que la cantidad de lluvia que cae por determinado tiempo, ¿no? Milímetro hora, que es la unidad más utilizada para expresar de la intensidad, ¿no? Lo que ¿de qué forma es la curva? Parábola, exponencial, línea recta, hacia arriba, ascendente, descendente. ¿Cómo sería la curva? A medida que va durando, aumentando la duración, la intensidad va subiendo o va bajando. Ya ustedes vieron un ejemplo en el cual vimos que a menor duración, mayor es la intensidad y la mayor duración de la duración. Esta es se construyen curvas de igual frecuencia, es decir, esta es la curva para el periodo de retorno 1 y así sucesivamente. Entonces, a medida que yo voy aumentando el periodo de retorno, dibujo las curvas arriba o abajo del T1. Entonces, si el periodo de retorno 2 es mayor que el T1, entonces esa curva iría abajo o arriba. ¿Mayor o menor? Arriba. A medida que voy aumentando el periodo de retorno, va aumentando la intensidad. Entonces, si ustedes hacen un corte, o más bien a una misma duración de lluvia, a medida que va aumentando el periodo de retorno, va aumentando la intensidad. Teniendo que D1 menor que D2. Para una misma duración de la lluvia, el periodo de la intensidad va a aumentar, ¿no? Y bueno, también podemos ver que para una misma intensidad vamos a tener diferentes duraciones para cada una de las curvas de ID. Y acá, pues, obviamente, lo que ya dijimos, un aumento en la duración implica una disminución de la intensidad. A medida que aumenta la duración, la intensidad disminuye. Con esas curvas, entendiendo ese significado, y nosotros le vamos a llamar tormentas de diseño porque, como ya les dije, uno cuando va a diseñar se va a la tabla del RAS y dice voy a diseñar un puente, y en la tabla del RAS le dice cuál es el periodo de retorno que tiene que tener ese puente. Pero ya ustedes saben que no es que le está diciendo la probabilidad de riesgo. La probabilidad, si es de 100 años, 1 sobre 100, si es de 50 años, 1 sobre 50 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando ya ustedes tienen ese dato de cuánto es el periodo de retorno de ese, si tienen esta curva magnífica IDF, entonces ya tienen a cuál curva van a enseñar, ¿ya? Y ahora la pregunta es, ¿y la duración? ¿Cuál es la duración? Esa es buena respuesta. Aunque después ustedes mirarán, si tienen datos de duración de la lluvia, pueden poner la curva para mirar cuál es la duración dependiendo de la precipitación. Pero ustedes ya lo vimos la semana pasada. Bueno, esta semana, al principio. ¿Cuál fue la definición de tiempo de concentración? No la de programa, claro, vamos a volver a ver, pero ¿cuál fue la definición? ¿Alguien? El tiempo que tarda una bala de agua en desplazarse
lluvia es mayor que el tiempo de concentración, su duración es mayor que el tiempo de concentración, que es lo que pasa con la respuesta del hidrograma. Es decir, está lloviendo, como una lluvia en la tarde pasada, y quiero saber cómo es la respuesta del hidrograma, es decir, el caudal del tiempo. Si llueve exactamente, o menos del tiempo de concentración, ¿cómo sería la forma del hidrograma? ¿Cómo? Se ve así, una campana, sube lentamente, bueno, ya ustedes saben que hay un caudal de pronto base, después arranca la lluvia, sube y después baja. Pero si la lluvia dura más que el tiempo de concentración, quiere decir, y eso también lo pregunté, ¿no? Preguntamos conceptualmente, dijimos que la agua que era adobo, y empezaba a llover y por ahí salía el agua, entonces si llovía la misma intensidad, estamos cambiando la intensidad, pero la misma intensidad dura más que el tiempo, digamos que esta es la cuenca y que la gota que cae allá en la esquina del salón demora 10 minutos para salir acá. Entonces, si llueve durante 10 minutos, quiere decir que toda la agua que cayó va a salir por acá a un caudal X, no sabemos cuánta agua se va a filtrar en los huecos que tenga el piso, para todo lo que cae sobre el salón. Pero esa es la capacidad que tiene la cuenca de evaluación, es decir, el caudal que está subiendo en esa esquina es, digamos, un valor 100, ¿no? 100, salió 100. Entonces, pero si llueve más y más duración, yo le pregunté cuál es el caudal que sale y algunos me dieron el mismo, otros dijeron más o menos, no, es el mismo. Ya, y dijimos lo siguiente, que cuando eso pasa, o sea, si el tiempo de concentración, el hidrograma hace plano constante porque es el mismo caudal, porque sigue cayendo la lluvia a la misma intensidad. Otra película es si aumenta la intensidad. Aumenta la intensidad, nada que hacer, habrá otro pico, porque o sea, si en el transcurso de la duración de la lluvia, que dure una hora, ustedes saben muy bien que aquí llueve y al principio caen 3 gotitas, después acelera, y después desacelera, y si es Bogotá ni se diga, a veces es todo el día llanto y después cae el aguacero grande y después otra vez llanto y así, es decir, que hay diferentes intensidades, es decir, que este tipo de curva va a ser raro encontrar, pero esta sería la respuesta como conceptual de lo que pasa cuando la duración es más allá del tiempo de concentración. Cuando hablábamos de la duración de la lluvia, ¿quién dijo tiempo de concentración? Está bien. ¿Por qué? Porque ese tiempo de concentración me va a dar el pico. O sea, ¿cuál es el máximo caudal que se produce si se presenta la intensidad? ¿No? O sea, ya después de ahí, si llueve más, ya para que me interesa si el puente o la alcantarilla o la tubería que estoy diseñando es con caudal de 100, y si llueve dura 2 horas, de todas maneras va a aguantar los 100 porque es el mismo caudal que va a salir, ¿no? Es el mismo. No, o sea, yo no estoy variando nada. Otra cosa es que llueva con mayor intensidad, entonces ahí se cambia la ¿ves? Bueno, eso lo dijimos en la clase pasada y he dicho, esto no es de esta semana, esto es de la semana pasada, o sea que esto ya debe ser parte de la lectura porque eso también se compartió en el claro, ¿no? Este es un ejemplo que quiero que vean que está en el Beste Show, donde le dan a uno este dietograma, bueno, en forma de tabla, o sea, esta es la tabla que nos dan, el tiempo cada 5 minutos nos dicen cuál fue lo que se registró de lluvia y la forma de construirlo para saber las intensidades, pues es muy sencillo, simplemente acumulamos la lluvia, es decir, si aquí llovió 0 y aquí 0.02 pulgadas, pues aquí sería 0.02. Acá a los 10 minutos llovió 0.34, sería la suma de este más este 0.36, ¿no? Y así yo voy sumando hasta que llego a 8.41, que sería la cantidad
cantidad de agua que cayó en esa lluvia. Y que la máxima profundidad, es decir, la máxima precipitación sería esta de aquí, punto 76, que sucedió en 75 minutos. Y yo sé que eso lo preguntaron nuevamente cuál fue la intensidad durante esta precipitación, y no era dividido entre 90 minutos, sino si esto es registrado cada 5 minutos, yo digo entre 5 minutos y lo llevo a horas, ¿no? Y me está resultado de los valores en horas de todo el registro de cada 5 minutos, ¿no? Pero si yo quiero mirar periodos de 30 minutos, de una hora, de 2 horas de la lluvia, es decir, diferentes duraciones de lluvia, en vez de yo, ahí bueno, encontrando cómo se acumula el valor, así sucesivamente, y ahí lo hago cada 30 minutos, voy avanzando cada 30 minutos y voy calculando cuál es. Ahí está KN307, que es lo máximo que sucede en 30 minutos, y la intensidad a los 30 minutos es 614, ¿no? Así sucesivamente con cada uno de estos columnas. A la hora, la intensidad es de 556, a las 2 horas de duración, la intensidad es de 410. Entonces se está cumpliendo lo que hablamos de la curva IDF, es decir, que a medida que aumenta el periodo de análisis o de duración de la lluvia, pues va a ir disminuyendo la intensidad, ¿no? Y eso lo podemos ver con cualquier tipo de registro de lluvia. Para suerte nuestra, nosotros tenemos en Colombia, las curvas IDF, que esa es los que ya han visitado la página IDEAM, pueden ver, estas son las relaciones que se pueden bajar del IDEAM, es decir, que todo el proceso estadístico de ajuste ya lo ha hecho el IDEAM. Y estas son las curvas oficiales, por así decirlo, ¿no? Pero en algún momento ustedes se pueden tropezar con una estación que tiene el registro, pero no tiene el IDF, y después ustedes construir la curva IDF de la estación, ¿no? Entonces, por lo general tienen unas fórmulas, o sea, que esas curvas están en fórmula I, que viene siendo la intensidad, C1, que es una constante, sobre X0 a C2, que viene siendo otra constante. D viene siendo la duración de la lluvia, es decir, que la ecuación me relaciona a mí, vigilante, ¿dónde está el periodo de retorno? Las constantes, cada constante depende del periodo de retorno. Y aquí está una tabla donde me dice, hombre, para un periodo de retorno de 10 años, la constante tiene este valor para esta estación, no es para cualquier otra, esta es la del cargamento. Y la constante X0 tiene este valor y la C2 tiene este valor, ¿no? Entonces ya tendríamos como que la ecuación de la intensidad para un periodo de retorno de 10 años, para un periodo de retorno de 50 años, para un periodo de retorno de 100 años, ¿no? Entonces cada una de estas curvas fueron ajustadas con los datos de precipitación, que después fuimos calculando las intensidades, y dependiendo de la duración fuimos estableciendo cuáles fueron las nubes de puntos para poder esa curva de. Ahí yo les dejo un ejemplo muy bueno del profesor Juan Sánchez, donde explica a ustedes cómo se hace el análisis, es decir, partiendo de los señores. O sea, si van a conversar, conversemos todo, pero no muestren o hagan microcompensación allá. Si hay algo para conversar, conversemos todo para evitar el ruido. Él muestra el ejemplo de lo que
precipitación máxima de 30 minutos en el año 82-83, que le dice que es desde el punto 1. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo se le ocurre que puede hacer eso? Precipitación máxima en 20 minutos del año 82-83. Les cambio la pregunta. La precipitación máxima registrada durante 30 minutos en el año 82-83. ¿Cómo hago yo eso? Exacto, pero ¿qué datos está recogiendo tú? La recolección de datos cada media hora y así determino cuál fue el calculo que no quiero ir. Exactamente, o sea, yo hago este registro, me lo 20 show y ustedes a partir de ese registro acumulan, todos los registros que hay, todas las lluvias del año 82, todas. Entonces, todas las lluvias del 82 le hago eso. Y miro entonces cuánto llovió cada 30 minutos y establezco cuál es la precipitación máxima de todo el año que duró 30 minutos. Y a veces le calculo la intensidad. Eso es lo que hay que hacer. Es un trabajo arduo que obviamente ya existen las herramientas para poder hacerlo. Y otras más avanzadas, ¿no? Entonces, ahí está la forma de cómo establezco yo esa tabla, ¿no? Es decir, yo necesito de cada año cuál es lo que llovió en 5, 15, 30, 1 hora, 2 horas, es decir, ahí está la duración de la precipitación y a eso yo le calculo la intensidad a cada uno de esos y después le hago una organización de la información. Usted sabe, organiza la información de menor a mayor para establecer cuál es su periodo de retorno y con eso yo tengo la nube de puntos de las IDF. Entonces, la labor es ya después un tema matemático de coger esa ecuación que está ahí, tengo los puntos I y D, o sea, duración por intensidad. Y ustedes saben qué herramienta en Excel pueden utilizar para calcular esas tres constantes. ¿Qué herramientas usarían en Excel? Es decir, pronto lo han usado en algún momento. Tienen que usarla en algún momento si ustedes están estudiando ingeniería. ¿Qué herramientas en Excel conocen ustedes con la cual tienen una ecuación y tienen unos datos y van a fijar y van a ir unas constantes? O sea, digamos, ustedes tienen este libro. Y tienen todos estos puntos que han calculado. Todos estos puntos. Esto es muy grande porque realmente ahora hay más datos. ¿Qué herramienta de Excel utilizan? Si ustedes dicen mi ecuaciones y igual a C1 es de esta tal. Entonces voy a calcular cuál es C1, cuál es XC y cuál es C2. ¿Cómo? No, porque ahí no está la ecuación esa. ¿Cómo? ¿Es un solver? O sea, tienen que saber eso. O sea, antes de terminar ingeniería civil, o sea, tienen que haber hecho un solver. O sea, que ustedes cojan una ecuación y digan, bueno, esta sí. La ecuación tiene esa forma y el solver lo que hace es que como si la estuviera dibujando y calcula cuál es la diferencia entre la ecuación y los datos hasta que se ajuste. Y el solver le dice, hombre, el C1, C2 y X0 que más se ajusta a tus datos son estos. Y le da todo lo que le dice cuál es el coeficiente de regresión, le da todos los parámetros estadísticos para resolverlo, ¿no? Entonces, de todas maneras, aquí en la conferencia hay una metodología que es como le digo yo a pedal, porque esto fue antes de que tuviéramos la mecánica del solver. Estos son los datos de la Rafael Núñez, de 10 minutos a 100 minutos, del año 70 hasta el año 2007. Todos estos datos vienen siendo la precipitación y obviamente viene toda la labor de
para poder hallar las curvas, para poder hallar las curvas aquí pues se hace todo el trabajo estadístico de organizarla de mayor a menor, etcétera, y toda esta matemática que está aquí se ahorra si lo hacemos por fórmula, ¿no? Aquí realmente es como que dice paso a paso. Aquí se organizan 37 años, 10 minutos, la de la mayor lluvia y así sucesivamente, ¿no? Aquí después viene la de 20 minutos, de 150, vamos organizando de mayor a menor. ¿Por qué? Porque entonces ya este valor se relaciona con la probabilidad y esa probabilidad se relaciona con el tiempo del periodo de retorno. Y aquí está toda la explicación del ajuste que se le hace a la... ¿sí? Usted nombró acerca de las estaciones que no se puede descargar, o sea, no aparece en el ideal la curva IDF, entonces, ¿cómo se podría hacer si no lo tiene? Usted tendría que preguntarle al ideal, darle todos los datos para poder yo estimar ya cuáles son las intenciones. O sea, todo lo que estoy explicando es, en caso de que no exista, me toca a mí construir. ¿Ya? Y por eso pregunto, ¿cómo cojo yo este dato? Tengo que tener registro de todas las lluvias de todos los años, minuto a minuto. Para poder sacarla de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y sumarla. O sea, este procedimiento que les expliqué al principio, eso es lo que hace uno, sino que aquí nada más hay una sola lluvia. Este de aquí del show. Este del show. Este es un registro que es una sola lluvia que duró 150 minutos. Y de esa lluvia yo puedo sacar, como les mostré, cada 30 minutos, cada hora, cada 2 horas, es decir, y de ahí como el máximo. Pero de pronto esa lluvia del año 70 y pico fue la máxima, me toca analizar todas las lluvias del año y coger de esa lluvia del año cuál fue el máximo en 30 minutos. De todas las lluvias del año, cuál fue la máxima de 1 hora, y esa es la tabla que está aquí, que les estoy mostrando ya al final. Esta que recomiendo, señor. Es decir, lo máximo en 5, 15, 30, 1 hora, 2 horas de todos los periodos registrados. Y bueno, ahí está la forma como ajustamos y sabemos cuáles son los periodos de retorno usando el ajuste de Huber. Los datos para el aeropuerto de Cartagena y la metodología para poder hallar las constantes que al final nos da la ecuación de la intensidad. Esa es una ecuación que no sé si les comenté. En el siglo pasado, unos estudiantes de ingeniería civil se dieron a la tarea de diseño de un canal, no sé si era en el tema de algo del Cerro La Boca. Y el profesor, el asesor de ese momento, no recuerdo si era el profesor Pastrana o otro, les digo, no, ustedes tienen que calcular las curvas IDF. En ese momento estábamos en Cartagena usando unas curvas de los años 70. Y obviamente ya habíamos visto que el registro de lluvia había cambiado bastante como para seguir calculando con eso. Esos muchachos se dieron a la tarea de ir hasta el ideal, de sacar los registros de lluvia. No es que se los dieran en tablas organizadas, no. Los registros de lluvia eran unos papeles largos donde se veía, si no llovía se veía una línea recta y si llovía era como un cardiograma. Entonces cada uno de esos cardiogramas le tocaba analizar cómo era la acumulación de precipitación, es decir, construir el hietograma. Después que tenían el hietograma tenían que calcular la intensidad. Es decir, todo esto que estamos haciendo, pero de forma manual, tirado en el piso con unas tiras largas de los pluviógrafos. Por eso se le llamaban pluviógrafos, porque hacían la gráfica de cómo se acumulaba la lluvia por cada uno de los eventos, ¿no? Después de que tuvieron todos esos datos, hicieron todo este análisis que les estoy mostrando, aunque este es nuevo, este siglo, dice 2007, 2017, después de 2006, y llegaron a una ecuación. Esa ecuación sencilla, así como se ve, fue utilizada en diseño en Cartagena durante más de 10 años, más de una década, y todo el mundo se refería a los apellidos de estos muchachos que hicieron esa. Cada vez que alguien calculaba algo, no está en la culpa de, no me acuerdo ahora, los apellidos Pérez, Martínez y no sé qué.
Pérez Martínez, porque el trabajo que hicieron fue, ni siquiera el diseño del canal, yo creo que fue valor de el diseño del canal, pues nada en comparación con el trabajo de ustedes. Esta curva es lo mejor que le ha pasado a Cartagena en décadas, porque ya tenemos una nueva curva, ¿no? Ese trabajo de labor de campo, por decirlo así, y de buscar la información y la forma como calcularon cada uno de los datos y ajustaron la curva, porque esto era cuando Excel apenas estaban haciendo, así que me tocó apelar a otra metodología para poder llegar a una expresión como esta. Ahí, esta ya tiene la constante, sino que tenemos acá el tiempo por periodo de retorno y la duración de la lluvia. Ya ustedes me dijeron, como duración de la lluvia, el tiempo de concentración. Ya después vamos a ver algunas reglas para eso. Entonces, si uno pone aquí el tiempo de concentración, es decir, si llueve durante 30 minutos, el periodo de concentración es 15, bueno, ponemos 15 aquí, el periodo de retorno me da la intensidad máxima para esa duración, y ya con eso puedo calcular el caudal, que es lo que la parte que vimos, ¿no? Nosotros en Colombia, debido a esa dificultad que hay para conseguir la información en las diversas estaciones, en la Universidad de los Andes, el profesor Díaz Granados, muy famoso biólogo, pero fue profesor mío también, se inventó con Vargas esta ecuación. Vargas fue estudiante del profesor Díaz Granados en la maestría del recurso hídrico. Ustedes se inventaron esta relación donde cogieron al país y lo dividieron en varias regiones. Entonces ahí está el parámetro A, B, C y D. Después, depende de la región, C viene siendo el periodo de retorno en años. Así que si yo quiero la intensidad a los 50 años, pongo aquí 50, ¿no? D viene siendo la duración de la lluvia en horas, es decir, D va en años, la D minúscula va en horas, va en minutos, ¿no? Aquí hay que seguir lo que dice la ecuación, y esto me va a dar, bueno, y M viene siendo el promedio máximo anual de precipitación diaria, ¿no? Promedio máximo anual de precipitación diaria. Ese es un dato que hay que tener para la estación, que este es lo mínimo que podemos sacar nosotros. O sea que si nosotros tenemos un registro de todos los años de lluvia, pues tenemos que sacar cuál es el promedio máximo anual de precipitación diaria. De todos los años, cuál es el máximo. Podemos ese dato. Y con esto pues calculamos la intensidad. Esa curva, aquí están los coeficientes de regresión que ellos encontraron para las diferentes regiones de Colombia. Aquí no encontraron mucha información para que diera la seguridad de establecer esa intensidad, o sea, para el Amazonas, pero quedó registrado esto, y esto hace parte, no sé si todavía, porque el nuevo manual de drenaje de carreteras no ha salido todavía, tendría que revisar. Pero en el manual de carreteras del año pasado estaba esta metodología. En regiones del país, por problema de la vía, no exista curva de intensidad, duración, frecuencia, utilícese el método de diagramado, ¿no? Y aquí está un ejemplo de la utilización que se hizo en el proyecto del Magdalena, que creo que lo mencioné en alguna clase, donde hicimos la división de la cuenca utilizando el método de polígono de Thyssen, y a través de ese método de polígono de Thyssen pudimos hacer cuál era la precipitación promedio, etc. Es decir, que a partir de ese polígono de Thyssen podemos establecer cuál era la cantidad de lluvia, o sea, la precipitación máxima diaria en cada una de las estaciones durante todo el año, ¿no? Desde el 67, 86, no sé cuándo pasaron, ¿no? Entonces, si esta es la precipitación máxima diaria, es decir, que en el 73 hubo un día en que llovió 92 milímetros, hubo días en que llovió menos de 92 milímetros. ¿No? Eso es lo que queda en la palma. En ayer, 93.2. ¿no? Y hubo días que llovió menos. Estamos hablando de precipitación máxima diaria del año. Este es un taller que lo dejo ahí planteado. Con base en esto, yo les puedo preguntar a ustedes,
examen, puede ser, o un taller o una tarea, determine cuál es el caudal de diseño de esta estructura. O le pongo la estructura y le digo, estos son los datos que hay, dígame si esa estructura aguanta un caudal con periodo de retorno de 50 años, 20 años, 40 años. Ustedes saben, utilizo el método de Granados Vargas. Aquí están los registros de precipitación máxima diaria, como esta, lo pongo en la ecuación, calculo la intensidad, con la intensidad veo el área de drenaje, calculo el caudal y veo si aguanto en un periodo de retorno de datos, ¿no? Esto está cambiando, ¿no? O sea, ahí hay formas de lluvia que se llaman flash flood, es decir, que cae una gran cantidad de precipitación en un periodo corto de tiempo. Ahí este artículo, sí, ahí está el nombre en caso de que alguno esté interesado en revisar cómo se produce este tipo de fenómenos, porque realmente a nivel mundial estamos viendo esto. O sea, el flash flood casi que pareciera que se fuera de los periodos de retorno, porque prácticamente cae una gran precipitación concentrada en un área que tiene el suelo completamente saturado. Entonces lo que hace es que cuando cae esa precipitación se genera una escorrentía repentina. Los canales o cuerpos de agua que existen no aguantan el caudal, y sucede esto, que son ejemplos de lo que ha pasado en varias partes del mundo. O sea, desde la primera registrada en 1977 en Pensilvania, o sea, son registros de lo que ha sucedido más lo que ha pasado en este siglo, ¿no? de los eventos de lluvia repentinos. Yo les puedo dar el registro de las lluvias de Brasil. Les doy las curvas de intensidad, duración, frecuencia, y ustedes pueden comparar si esto está por encima o qué periodo de retorno puede representar ese tipo de registro. Todo eso ya lo pueden hacer, todos los que han leído el material, yo sé que pueden responder esa pregunta. Esto es para refrescar antes de entrar en materia, o que se supone que es de la semana pasada, ¿no? Ya nos dijeron cuándo es el examen. ¿Cuándo? ¿Jueves de la semana? La segunda semana. Después de Semana Santa. Ok. 9 de abril. El que no haya leído, bueno, de todas maneras queda otra semana antes de Semana Santa, ¿no? Entonces, para mí es importante que ustedes lean, o sea, no simplemente se queden con la clase, porque además adrede se ha hecho así. O sea, los lunes es socialización de la lectura, de lo que vimos, que entendimos, etcétera, etcétera. Entonces, este tema lo traje a colación por lo que vamos a hablar. Pues lo que es, este tema de pronto es bueno traerlo a la clase, sobre todo para mostrar, y yo ya lo dije al principio, porque algunos han leído cosas que no tienen que ver con lo que se ve, y no de pronto no vieron el tema de la intensidad de oración frecuencia. Yo le estoy entregando claro las conferencias en diapositivas. Entonces, si alguien está leyendo, no, yo estoy leyendo transpiración de la planta, y está leyendo transpiración de la planta, si eso todavía no está ni siquiera en la tabla de contenido, ¿no? Entonces, tienen que estar leyendo lo que es el particular. O sea, ahorita en este momento, que lo que ya vimos en la clase anterior, que era geomorfología, era como las cuencas responden al momento de precipitación, y una de las variables para esto viene siendo la forma de la cuenca. Eso es lo mismo, esto viene, yo les dije, o sea, esto es lo que hay que tener claro, el ciclo del agua. En esta gráfica y en otras gráficas más que hemos mostrado, están ahí, las vimos en la clase anterior. La mayoría de las preguntas, en algunos casos, tienen que ver con balance. Y en esas preguntas
cuando yo les pregunto sobre eso, no se pongan a resolver sin antes hacer dibujo. Es más, unas preguntas se les dice, dibujar tal cosa, como para que no se les olvide, y le pongo unos puntos por debajo el dibujo. ¿Ya? O sea, siempre hay que plantear el ejercicio, así como hicieron, sé que les dio estática, me imagino que la doctora Rocío, no sé qué más, bueno. Entonces, cuando les ponen el ejercicio estática, no es que se lo estén imaginando, no les dicen una polea localizada a un signo, se dibujan. Y después ustedes ponen ese dibujo y ponen la flechita y ponen la carga, lo mismo es aquí. O sea, no se lo imaginen porque a veces se lo imaginan mal y al profesor le queda muy difícil cuando va a seguir unos cálculos y le quiero esta visitación, esto que es, la intensidad que tiene que ver con esto. Pero si lo plantean, ya uno entiende porque de pronto, y así me ha pasado, que he descubierto planteamientos muy interesantes, ¿no? Una de las primeras cosas que vamos a aprender, de aquí vamos un poquito siguiendo los pasos del nuevo libro, porque yo lo que, antes de dar esto, yo daba la hidrología del suelo, es decir, qué pasaba cuando el agua llega al suelo. Entonces prefiero dar un salto hacia la escorrentía y después regresarme al suelo, que ya de pronto lo vamos a ver en la próxima semana. Esto es lo que vimos en la clase pasada. Llueve, ¿no? Y el suelo empieza a captar agua a través de un proceso que se llama infiltración. ¿Ves? Van a aprender cuáles son las fórmulas de infiltración. ¿Ves? Yo sé que a algún grupo le va a tocar leer eso. Entonces, bueno, todos les va a tocar leer y hay unos curadores de la información que van a hablar de lo que es la infiltración. Entonces, ahí no espero simplemente que la definan, sino que entiendan cada uno de ustedes, miren las ecuaciones de infiltración y entiendan una cosa conceptual. O sea, ¿qué pasa con las ecuaciones de infiltración? Que si el suelo está seco, pues va a tener mayor capacidad de almacenamiento del agua. Y a medida que se va humedeciendo, el suelo va almacenando más agua, hasta que ya llega un momento en que la tasa de infiltración, es decir, la velocidad a la cual el agua se mete en el suelo, es menor que la cantidad de agua que viene del cielo, ¿no? Es decir, la intensidad de la lluvia, que ya la vieron que está en milímetros hora, es mayor que la infiltración, que también se da en milímetros hora. Entonces quiere decir que la mano de coge lo que sobra, el vuelto, escurre, entonces se va por aquí, todo el land flow, que viene siendo que al principio dijimos, bueno, hay un flujo laminar que después se acumula y después se pasa en canal. Entonces aquí viene ese flujo que va por la superficie y después cae en un canal y se vuelve esa correntía directa. Esta infiltración, cuando llegamos a la zona saturada, cuando no hay saturación, cuando hay saturación, no hay agua subterránea, viene esto, llega a la zona no saturada, se infiltra y llega ante el agua subterránea y el agua subterránea colabora, por así decirlo, como el flujo base hacia la correntía directa. Y la zona vagosa o no saturada del suelo tiene lo que se conoce como el interflujo, el flujo interno, que cuando si hay suficiente cabeza, lo que hace es que sale parte de ese flujo a través del suelo y también alimenta el agua que es correntida, ¿no? Entonces, esta lluvia se le resta todos estos efectos y hay una correntía directa, un overland flow, que viene siendo el flujo de correntía directo, el flujo superficial, perdón, y a la correntía se le suma esto más el flujo del interflujo y el flujo base para que entonces por la cantidad de flujo. Entonces, con base en conocer lo que le da el fluviómetro, el fluviógrafo, es decir, el dietograma, este es el dietograma. El dietograma tiene más o menos la misma forma. Entonces yo a ese dietograma le tengo que descontar lo que se va en el suelo, ¿no? O sea, su mismo verde. Entonces quiere decir que yo a ese dietograma, si me das 10 milímetros, entonces 5 o 3, por ejemplo, se van en el suelo, entonces realmente queda lo que se llama precipitación efectiva. Es decir, de toda la lluvia, le quito
la infiltración, fíjense que la infiltración va decreciendo, a medida que va pasando el tiempo, va siendo menor porque el suelo va adquiriendo mayor humedad. De lo que sobra, es decir, esto que está arriba de esa curva de infiltración, viene siendo lo que efectivamente se vuelve exponencial. ¿Ya? Lo que está debajo de la curva, no, porque se está infiltrando en el suelo. Ese es lo que hacemos nosotros en este tipo de análisis. Nosotros partimos del dietograma, sabemos cómo son las condiciones del suelo, le quitamos la infiltración y lo que nos queda viene siendo entonces lo que vamos a llamar precipitación efectiva, ¿no? Esa precipitación efectiva es la que me va a causar esto. O sea que yo tengo en el tiempo una precipitación. Y esa precipitación, te digo, bueno, a este cachito se le va esto, a este esto. Y si puede ser variable, después vemos una metodología donde dice, no, eso puede ser constante. Y realmente lo que está punteado viene siendo lo que se conoce y les he dicho precipitación efectiva, eso es. Yo no puedo coger toda la precipitación y decir, bueno, lo multiplico por toda el área de la cuenca y ese es el caudal que va a salir, ¿no? O sea, yo lo que tengo que multiplicar, si yo tengo el área de la cuenca y la multiplico por la precipitación efectiva, esto está en milímetros, esto puede estar en hectárea, metro cuadrado, total, que esto me va a dar en unidades de metro. Hectárea, total, que yo voy a llevar toda a una unidad. Ese va a ser el volumen de agua que va a presentarse a la salida de la cuenca. En los primeros 5 minutos, digamos, vamos a un ejemplo extremo, quiere decir que de pronto aquí, esa lluvia toda se la comió la tierra. Entonces cayó, no hubo una alta capacidad. Después vino los otros 5 minutos, ya llovió más, ya el suelo está más húmedo y algo absorbe, pero no mucho. Entonces, este sí viene siendo la precipitación. Entonces, esta barrita que está punteada primero, pues va a aparecer aquí. Por el área, me dan el volumen de agua que cayó en los siguientes, estamos hablando de 5 minutos, los siguientes 5 minutos. Después vienen los siguientes 5 minutos y yo puedo, y así sucesivamente yo puedo saber cuál puede ser la cantidad que yo voy a esperar de agua por cada 5 minutos de lluvia. Obviamente, esto no quiere decir que va a ser instantáneo, porque ya ustedes dicen, ay, el tiempo de concentración que nos ha hablado usted, que no, eso hay que adicionarlo para poder establecer el hidrograma. O sea, porque puede caer esto en los siguientes 5 minutos, pero en los 5 minutos no va a aparecer aquí, ¿no? Ya después vemos cómo estimamos ese esa es la forma de lo que les está explicando ahí en el tablero. O sea que la que está en línea recta viene siendo el hidrograma, ¿no? Está en tiempo, y aquí está la tasa de lluvia, el hidrograma, es decir, que aquí empieza a llover, pero esto se va almacenando, es decir, que no forma la precipitación efectiva. Sigue lloviendo, y aquí está la tasa de infiltración, es decir, cuánta agua por hora, milímetros por hora se puede ir absorbiendo en el suelo, ¿no? Y sigue, el suelo sigue absorbiendo, pero fíjense que va perdiendo capacidad a medida que avanza la lluvia. Entonces, todo lo que está por encima de esta curva del dietograma se llama precipitación efectiva, no es por effective rainfall, ¿no? Es lo que estamos viendo en el diagrama. En el suelo lo que está sucediendo es esto, ¿no? Si uno en la parte vamos a ir avanzando la profundidad en el eje de la Y, mira, hacia abajo, y en el eje de las X está la humedad del suelo, ¿no? El suelo puede arrancar con una humedad inicial de casi aquí, mostramos humedad por volumen, ¿no? Entonces todo el perfil del suelo tiene una humedad inicial de esta subida. Empieza a llover y empieza a alterarse la humedad del suelo, es decir, el suelo de arriba
empieza a humedecerse en el primer momento y después va aumentando su humedad a medida que va pasando la profundidad. En este tiempo, por ejemplo, este es el perfil de humedad del suelo y después sigue igualito, porque o sea, abajo no ha llegado al agua. Sigue lloviendo y aumenta la humedad hasta un valor en este segundo momento del tiempo y también se altera en toda profundidad y después sigue constante. En el tiempo 3 sigue siendo y sigue constante. En el tiempo 4 ya llega un momento en que el suelo de arriba, la capa de arriba, se satura y llega a la humedad de saturación, no hay más espacio para compartir. En este momento, tiempo 4, la humedad, o sea, el resto del suelo sigue con la misma humedad, es decir, que esto que está aquí sigue siendo constante. Y si sigue lloviendo, ya no va a sobrepasar la humedad de saturación. Pero este frente húmedo va avanzando en el tiempo, es decir, que va no solamente en el tiempo, sino también en la profundidad, viene siendo o va viajando, ¿no? Entonces la infiltración, como dice ahí, depende de la humedad. De cuando vayamos a ver el tema de las, y los que vayan a leer aquí sobre eso, se van a tropezar con una palabra que se llama condiciones antecedentes de humedad. Es decir, cuál era la humedad del suelo antes de que viniera la precipitación. No es lo mismo un suelo seco que un suelo que tenga el 20 o el 30% de humedad, porque ya sabemos. El tipo de cobertura vegetal también, y la topografía, ya lo vimos, la morfología y la intensidad de la lluvia. Todo eso hace que cuál es la respuesta de la cuenca, cuál es la precipitación que después se va a volver con el tiempo. Entonces, si eso es así, entonces, ¿qué estoy esperando yo en mi proyecto para saber cuáles son la cobertura vegetal, cuál es el tipo de suelo, cuál es la topografía? Si después me toca calcular la intensidad y me toca calcular cuál es el riesgo de inundación. Me pregunto, ya fueron al IGAC, en las plataformas, descargaron esos planos, ya fueron a la CBS y miraron los estudios que tienen de cobertura. Esa información hay que tenerla, o sea, es clave para poder hacer yo el trabajo. ¿Sí? ¿Y el tipo de cobertura vegetal está estandarizada o va dependiendo de acuerdo al tipo de planta que se encuentra en la zona? Ustedes pueden tomar en el IGAC, hay un mapa que se llama de cobertura de suelo y les dice cuáles son los tipos de cobertura de suelo que hay. Y hay una estandarización de qué significa que sea rastrojo, bosques, pastizales, etc. O sea, pero a ustedes les toca buscar esa información. Es más, hay software con los cuales ustedes bajan la imagen satelital y empiezan a mirar qué tipo de... O sea, ya no hay excusa para no tenerlo. Hay formas de mirar cuál es el tipo de vegetación. Es decir, ustedes saben el tipo de suelo. O sea, no es lo mismo la infiltración en una arena que en una arcilla, que en un limón arcilloso. Tienen que saber cuál es el tipo de suelo que hay en la zona. O si no, ¿cómo van a hacer los cálculos? Toda esa información, o sea, cuando hablamos y sabemos que ya lo hemos discutido con algunos, lo difícil que es que den a uno la información, pero que no es tiempo para hacerlo. Desde que comenzó el semestre, o sea, el mismo hubiera puesto esta tarea y yo, mira, tengo todo, ya he agotado todos los recursos, llamado por teléfono, al tío de montería, al que sea, con tal de que me dieran la información. ¿Ya? Y aquí lo vamos a hacer egoístas, o sea, aquí vamos a compartir la información con todos. Ya creé, lo que tengo que compartirles el drive para que tengamos la información. Ojalá no sea información basura, información que valga la pena. Que tenemos un curador para eso. Bueno, esta es una ecuación que los que van a mirar el tema de infiltración, si se van a tropezar, se llama la ecuación de Green-Ham. No sé si la semana que viene, no es mediciones, creo que viene aquí, o sea que no alcanza a estar en el parcial. La ecuación de Green-Ham, porque es de suelo, porque es una ecuación que nos muestra cómo va variando la infiltración en el tiempo. Y es una cosa, una parte
el concepto que ya les hablé de cómo va avanzando el frente húmedo y es lo que hace que asume que es una línea recta, y una línea curva y por eso hace una derivación de esa ecuación. Acá es importante mirar el tema del suelo, porque ahí vemos dos ejemplos de lo que pasa con la ecografía cuando tenemos un suelo con buena condición hidrológica y un suelo con pobre condición hidrológica, es decir, que un suelo que tiene alta capacidad de absorción versus uno que no tiene nada. Entonces nosotros podemos tener, si se fijan acá, hay una agua subterránea, breve, está el flujo, el interflujo, es decir, el flujo que va avanzando por la humedad del suelo, y el flujo que va avanzando por el agua subterránea que aparece aquí en la corriente, ¿no? Algunos afloran aquí en el suelo antes de llegar a la corriente, pero después fluye hacia la corriente. Y vemos que la tabla de agua está bastante alta, es decir, que hay esa posibilidad de almacenamiento y transporte del agua a través del suelo. Cuando la condición se da, es decir, que hay sobreexplotación del agua subterránea y lo transformamos en suelo, entonces tenemos un bosque, volvemos a pastizar, de todo eso hace que la lluvia tenga, o el suelo vaya teniendo poca capacidad de infiltración, porque se plastifica, por así decirlo. El agua subterránea baja, quiere decir que también va a haber poco almacenamiento y poca agua que va a ir del agua subterránea hacia la corriente. Lo que sucede es que si ven la gráfica, aquí tenemos el flujo de agua en condiciones normales y la misma corriente cuando el suelo es pobre, entonces se expande la inundación. El análisis que ustedes van a hacer en el trabajo es mirar si han cambiado las condiciones del suelo. O sea, ¿por qué esa inundación no se presentó antes? Pero hubieron varios factores. Uno que ya están analizando, que es la precipitación, el otro es cambiar las condiciones del suelo, de la vegetación, del almacenamiento, tanto superficial como del subsuelo, que haya hecho que tengamos esta condición y no la condición que teníamos antes. O sea, las condiciones de humedad dependen netamente del suelo. Sí, claro. Bueno, el tipo de vegetación, o sea, la vegetación con las raíces también te ayuda a que haya más almacenamiento del agua en el suelo, ¿no? Entonces, todo eso nos toca ir teniendo para poder hacer al final de semestre la noción de qué fue lo que pasó, ¿no? Estos son curvas que nos ayudan a mirar qué pasa con el agua de lluvia antes de que se vuelve escorrentía. En esta columna está la infiltración, es decir, cómo se va infiltrando en el tiempo y cuál es el porcentaje del agua que se infiltra, de 0 a 100% en el tiempo. Cuando dicen pores es bosque, es decir, que es una zona cubierta de agua, ¿no? Ultimate es una zona donde pusimos el bosque y pusimos la yuca, llame, cualquier otra cosa. Que si se fijan en las dos curvas de infiltración, quiere decir que nosotros podemos infiltrar más agua en una zona de bosque que en una zona de lluvia. O sea, arrancamos altísimo con el de bosque y la distribución es muy poca en el tiempo. En cambio, en la zona cultivada, que arranca un poquito alto, pero va bajando el porcentaje de infiltración, ¿no? Por el tema de la vegetación, ¿no? En las zonas de cultivo igual, o sea, podemos tener una zona de pasto que no ha sido recogido y una zona en la cual sí tenemos el pasto recogido y también tenemos cómo va cambiando la vegetación. Y aquí tenemos el caso del pavimento seco. Si nosotros cambiamos, uno de los casos más famosos en este estudio en hidrología es, aquí está el lote, ustedes me dicen, yo puedo calcular la precipitación efectiva y lo van a poder hacer, para eso está la casa de hidrología. Y yo les pregunto, bueno, ahora vamos a cambiar el lote por un 30% va a ser parqueadero. Díganme qué pasa, cuál es la respuesta de la ecografía. ¿Qué dices? Va a ser mayor. Y después no solamente me van a responder, va a ser mayor, sino me va a decir, se aumenta en tanto
de la infiltración, que es alta en el arenoso y después va bajando un tramo más bajo de la arcilla, y la arcilla tiene poca infiltración, ¿no? Entonces, de esa manera vemos cómo cada uno de los aspectos, tanto de cultivo, porque aquí el Perino va a mirar el tema sociocultural de la economía, ganadería y la parte de agricultura, bueno, hay un impacto que se da en las zonas que son cultivadas. De qué manera cultiva, hacen surco, hacen manejo de drenaje, no hacen manejo de drenaje. Simplemente un pastoreo así, ¿qué implicaciones tiene eso sobre la hidrología? Y estamos viendo las implicaciones que tiene sobre la hidrología. En esta parte vemos el overland flow, que viene siendo el flujo que ocurre sobre la superficie, y es de 0 a 100%. Vamos a analizar la primera, que es estos son los bosques. Esta es la zona cultivada. Overland flow es el flujo superficial que apenas llueve, se satura el suelo y empieza a escurrir, ¿no? Entonces vemos que en el bosque es muy poco. Después logra subir porque ya ha pasado bastante tiempo y el suelo se satura. En el área cultivada arranca con un valor alto y sigue subiendo, como ha pasado más del 100%. Entonces la proporción de cantidad de agua que va a escurrir. Entonces aquí vemos la segunda curva para mirar el pavimento es 100%, es decir, todo lo que cae es overland flow, es decir, cayó precipitación, no hay capacidad de absorción del suelo, entonces todo se vuelve correctivo. Más que tiene que ver con la respuesta de la lluvia y del proceso en la cuenca. Aquí tenemos el tiempo, aquí tenemos la lluvia en centímetros. Dice, este es el libro de Ward, de Environmental Hydrology. Aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos cuántos metros cúbicos por unidad de tiempo que está produciendo cada evento de lluvia. Es decir, aquí registramos el hectograma, aquí registramos el kilograma. De cada una de esas líneas responde a un caso. O sea, el primero, que es la línea continua, responde a si la misma lluvia cae sobre una zona que tenga bosques de manera, o sea, de una gran área de bosque, cae esta lluvia y vemos que la respuesta es esta, es decir, bastante suave, después baja, vuelve a caer algo de lluvia, sube, es decir, que la amortiguación es bastante alta. Si cae una precipitación, no importa el tamaño, la respuesta va a ser moderada ante eso. Ya la segunda curva, que es la que está no discontinua, es cuando empieza el cultivo. Entonces vamos a mirar estas bosques con esta lluvia versus cultivo. Esta que tenemos. ¿Qué ven ustedes? Entre la curva continua y la punteada, que alcanzan a apreciar, y no solamente que aprecien, sino que pueden deducir. A ver, Laura López, ¿dónde está? Salinero. Laura López. La continua, ¿cuál es la continua que indica? La línea continua. Ok. ¿Y la discontinua? Digo, Tony. Coinciden en los mismos puntos. A lo único que puedo concluir desde el principio es que ¿Dónde coincide? el eje de la serie se lleva como en dos, se ve que coinciden en los mismos puntos, tienen de la misma forma. Por ejemplo, la otra es más punta de uno, pero tienen los mismos puntos, tienen crestas. Sensible también
sencilla. Después da la explicación. Aquí está el tiempo, tienen estas dos curvas de respuesta. Cayó una lluvia y ve cómo responde. Creo que tienen una respuesta similar. Son similares, son iguales las dos O curvas. sea, no, pero si la comparamos con la otra, pues se podría decir que esas dos son más. Que las son que, perdón, no te... O sea, ya hay tres curvas. No, nada más estamos hablando de dos. La que está punteada así, esta todavía no. Son las dos curvas, estamos hablando de dos. Hay bosque, hay cultivo. Mis exámenes son así. Yo pongo una situación y ustedes les toca interpretar. Y se van a interpretar en manera de una cosa. Esto es sencillo. Déjame yo llamo para por lo menos. Jorge Narváez. Jorge. Divino. No. Espérate, déjame ver que Jorge Narváez conmigo. La línea continua respondía a vos, ¿sí? Sí. O sea, según lo que vemos ahí, tarda menos en responder, esta es la más que responde con respecto a la línea de continuo. Y tiene menos años que la línea de continuo. O sea, en la área de agricultura tiene una respuesta más alta, más rápida. En los dos primeros ciclos, según que ¿Y qué más ves? Y con respecto, pues dijiste, hay unos puntos altos más bajos, pero donde se presentan los más altos y más bajos. Yo siento que en la parte de la agricultura del cultivo el agua corre mucho más rápido. Por el tema de que se están viendo los picos que el agua fluye mucho mayor. Eso es una respuesta de alguien que está pensando en un reloj, dice, bueno, si este es el tiempo, ustedes están aumentando el pico. Este es cultivado, este no cultivado. Acá se presenta el pico antes de cultivado. ¿No? Aquí, es decir, cuando se cultiva el suelo, la respuesta es que el pico, es decir, el máximo caudal se presenta antes. Y aquí un poquito menos, o sea, se presenta después, pero el caudal es un poquito más bajo. Entonces, es buena la relación del compañero anterior, dice, mire, pero es que aquí también hay máximo y mínimo, y aquí en este tiempo, antes de que venga la otra lluvia, este tiene un poquito más de caudal que, ¿no? o sea, la parte de bosque sale, baja el caudal mucho más lento. Exactamente, baja más lento, porque además tiene más capacidad de que el agua subterránea esté alimentando el ecosistema. Es decir, que cuando este ya está secándose, el bosque todavía está proveyendo de Pero agua. cuando aumenta la intensidad, el de la agricultura infiltra mucho más rápido el suelo. Sí, exactamente. Donde hay el cambio de la zona 6 a la 7, infiltra más rápido el suelo. Eso es exacto, que la respuesta aquí cambia. Aquí el cambio de respuesta fíjense que es menos acelerado que en este. Ya cuando llueve más, o sea, ya empieza a llover nuevamente y entonces el cambio de respuesta es diferente tanto en el bosque como en el. Entonces vamos a pavimentar el área. Entonces viene y esto viene siendo pavimentación. Urbanización, así que entonces podemos, ¿qué quiere decir que toda la cuenca la volvieron ciudad? Fue creciendo la ciudad en parte de la cuenca. Entonces esta línea punteada. Entonces, diferencia, allá ahora sí que está levantando la mano. ¿Qué diferencia ves entre la punteadita esta que es urbana y la otra curva? ¿Qué análisis le das a esta parte de la ecuación? Como dijeron los compañeros, o sea, es la capacidad que tiene, o sea, de disipar una cantidad de caudal en un tiempo determinado. Y eso va relacionado con la pregunta que usted nos tiene en el informe, que es capacidad de amortiguamiento que posee el suelo. Eso está bien, porque está reformulando, pero entonces la pregunta es, ¿qué diferencia ves ahora entre las tres curvas? Que el pavimento, pues, al tener menos volumen de poros, por así decirlo, permite que el caudal que transcurre por encima de él alcance pues, mayores niveles que los niveles que puede Pero alcanzar. ahí anota lo primero, el pico es mayor, la misma cantidad de lluvia, la misma área, el pico es mayor. ¿Qué otra cosa ven? Exacto, descarga más rápido y es más alto. Es decir, el tiempo en que aparece el pico es antes que nosotros. ¿Qué otra cosa? Pues eso también puede estar relacionado directamente con la porosidad y la capacidad de infiltración.
urbana, ¿cierto? Exacto, porque ya es ya. Pues la zona urbana en su mayoría tiene una base de pavimento, en su mayoría. Entonces la capacidad de infiltración es menor, por esta razón el agua pues sale más rápido del sistema. A la respuesta de la forma, es decir, ¿qué diferencia ven ustedes en la forma? Forma de la Que curva. una segunda más rápida que está en No, área pero urbana. sí, el fenómeno, forma de la curva, o sea, forma, ¿cuál es? Tiene cambios más abruptos. ¿Cómo, perdón? Tiene cambios más abruptos. Tiene un cambio más abrupto el de la urbanizada. Es decir, que el pico tiene casi una línea recta, ¡pum!, crece de manera inmediata. Las otras es más amortiguado, ¿no? Sí crecen, pero de forma amortiguada. Hay un ascenso de la ecología mayor, ¿no? Eso explica mucho de lo que hablamos en la clase anterior, de estos temas de ecología, esto creo que lo mencionamos, el sector de la Providencia, aquí mismo en Cartagena, que se fue urbanizando, entonces la gente de aguas abajo, que antes no me inundaba y ahora sí, ¿qué ha pasado? Pues quiere decir que hubo un cambio en el sistema, que antes había amortiguación y ahora no, entonces obviamente pues toda el agua escurre hacia aguas abajo más rápido, ¿no? Y con mayor caudal. Este también se lo mostré, que es fíjense que ahora que estamos hablando, este mapa de suelo lo consiguieron estos estudiantes para hacer este trabajo. El mapa de cobertura vegetal y también estos dos mapas. Este también fue otro trabajo en el cual cogieron la cuenca, dibujaron su cuenca, la delimitaron, cogieron varias fotografías de satelitales, Google Earth, y hay otras herramientas también, y miraron cómo era la cobertura vegetal, ¿no? Esto es un vuelo en dron, ellos también volaron en dron por la zona, y miraron cómo era el cambio de cómo se iba urbanizando, es decir, casas que iban creciendo, cuánto era el porcentaje de urbanización y cómo iba disminuyendo la cobertura vegetal. Y la respuesta de esos dos hicieron los cálculos de cuánto caudal se presentaba en los diferentes años, de acuerdo a los cambios que se y vieron la respuesta de cómo se iba incrementando el caudal por el hecho de que se aumentaba la urbanización y disminuía la cobertura vegetal, ¿no? Estos son los tipos de análisis que uno hace en hidrología. Son las preguntas que nos hacen a nosotros de ingenieros, que son las que aparecen en el examen también. Esto es un área así, pasa esto, dale, una historia bien chévere, respóndala con los conocimientos que usted tiene de hidrología. Interprete, haga, usted tiene que hacer un cálculo, pero al final lo que es más interesante es cómo interpretamos esa información. Esto ya les tocó leerlo, lo estuvo. Ya esto es lo que bueno, yo creo que es interesante que lo veamos porque alcanza uno a entender. Esto es un corte. Esta es la cuenca. Esta es la límite de la cuenca. Aquí está el arroyo. Y aquí viene un corte AB, que es este que muestra aquí. Este es el corte que estamos viendo desde el punto más alto hasta el punto más bajo, ¿no? Para entender la segunda gráfica. Este son el tipo de gráficas que hay que hacer en la vida real y en el examen. Porque ustedes le van a pasar este gráfico a alguien que se lo va a dibujar o les va a explicar a un cliente, mire, esto no sé qué, y de pronto el cliente es abogado o es un economista, alguien que no sabe de planta, corte ni nada. Usted le tiene que explicar, esto es lo que, como si estuviéramos de arriba en un helicóptero, esto es lo que usted ve, y si hacemos esto como una tajada de pudín, esto es lo que vemos en el interior, todo eso hay que explicar, ¿ya? Y la gente le entra más la información de manera gráfica, ¿no? Y esto es lo que hace mucha gente. Si ustedes quieren saber a alguien, o sea, si ustedes están hablando con alguien, y cada vez que habla hace un dibujo, esa persona va a ser un buen ingeniero.
saber explicar o va a saber recoger la información que después necesita. ¿Ya? Porque después viene y coge su libretica y dice, no, espérate que esta gráfica que lo dice, mira, aquí está, o la manda a pasar y la pone bonito, ¿no? Este es un corte, a ver, aquí está el punto más alto a el punto más bajo, ¿ve? Que es donde está la corriente. Aquí está mostrando varias cosas, ¿no? Uno es que cuando llueve hay una parte que se almacena en la cárcava o en las hondonadas que tiene el suelo, surface retention, es decir, que en la superficie los charcos hacen parte del almacenamiento, ¿no? Y además porque el charco te genera la posibilidad de que se infiltre, es decir, aquí hay un charco, pero entonces le da tiempo al agua de infiltrarse a través de ese charco hacia el suelo. Entonces aquí el agua migra, que ya lo vimos, y suceden dos cosas, ¿no? Esta zona no está saturada, es decir, que el suelo no tiene aire también. Y hay una zona saturada que quiere decir que el agua está rodeando todo, prácticamente no hay aire, ¿no? O sea, que está completamente llenado. Debido al desnivel de la cantidad de la tabla de agua, aquí el agua tiene una mayor altura que la que tiene aquí. Y como lo van a ver en agua subterránea, si ya lo vieron en el suelo, hay una ley de Darcy que depende de la diferencia de la cabeza de energía, entonces va a fluir el agua, o sea, aquí fluye agua subterránea hasta el punto más bajo que dice que sale donde está la corriente de agua, ¿no? Y el flujo, el interflow, viene siendo el agua que se infiltra y empieza a migrar hacia el punto más bajo hasta que aflora. Fíjense dónde aflora aquí, lo ponen saliendo por la ladera, y después se llega acá. Y luego va y uno camina y ve donde sí hay agua del suelo que se está permeando a través del saludo de la ladera, ¿no? Eso es lo que muestra este gráfico, pero también muestra algo interesante, ¿no? Es el área saturada, es decir, cómo esto que está aquí. O sea, fíjense que si hacen este corte, aquí hay una parte que está saturada y otra no. Entonces ahí está mostrando hacia dónde están los saturados y dónde están los no saturados, ¿no? Y a medida que va pasando la intensidad de la lluvia, vamos viendo cuál es el área que está saturada y cuál es el área que no está saturada. Esa es una imagen desde arriba que nos ayuda a entender que porque hay ríos que, con una de las preguntas que me hicieron la vez pasada, el profesor, hay ríos que son perennes, hay efímeros y hay intermitentes, ¿no? Los intermitentes solamente en época de lluvia, efímeros no tienen el flujo base constante, falta la palabra que sea constante, es decir, que si existe, en algún momento no está lloviendo, pero todavía vemos flujo, pero ya después no hay, ¿no? Y perenne es que siempre hay un flujo subterráneo alimentando el agua. Entendiendo eso, ahora sí vemos el hidrograma. Es la figura que les adelanté en la clase anterior. Esta fue la gráfica que vimos, donde el hidrograma de caudal es una gráfica que muestra la tasa de flujo como función del tiempo en un lugar dado de la corriente. Es decir, que yo puedo tener el hidrograma aquí o el hidrograma aquí en este punto. En este punto, en cualquier punto de la puedo tener la curva de respuesta, ¿no? Que es una expresión integral de las características fisiográficas y climáticas que rigen las relaciones entre la lluvia y la correntía de una cuenca de drenaje particular. Ustedes tomado de su libro preferido de lectura, Prende Show. Eso se sabe desde 1959. Esta gráfica, si no es de Prende Show, es del libro de Hendrix, de Introducción a la física hidrológica, y nos muestra
lo que hablamos en la clase pasada. Aquí está el tiempo, el eje de la serie, aquí está el caudal, metros cúbicos segundos, y aquí está la precipitación, volteado, o sea, aquí está al revés. Así que en vez de tener esta gráfica acá, lo que hace es que la voltea para mostrar entonces aquí está la precipitación y lo que ha caído de lluvia. Entonces, muestra el flujo base, es decir, cómo el agua subterránea está alimentando la corriente. Y cuando llueve, o sea, fíjense que empieza a llover, y empieza, si uno mira la línea, empieza, todavía sigue bajando y después empieza a subir. Y después se presenta el caudal pico. Y después desciende, ¿no? Entonces, quiere decir que ese periodo de lluvia, de alguna manera, es igual al periodo, al tiempo de concentración, ¿no? Por eso es que se representa eso así de esa manera. María Acevedo, ¿dónde está? ¿Cómo es María Acevedo? Andrés Agarre, tampoco vi. Carlos Alcila, Santiago Arnedo, Roberto Barbosa, Diego Barrera, Daniel Barrios, Gabriel Baños, Diego Botero, Jairo Caballero, Ailén Cardona, Ailín, Carlos Castro, Miguel Chamorro, Mora de la Cruz, Mora de la Cruz, no quiere venir más. Serna de la Rosa, Jesús Gutiérrez, Rosa Guzmán, sí, Valentina Guzmán de la Rosa. Sergio Hernández, Samuel Herrera, Alfonso Herrera, presente. María Alamar, Andrés Lara, Carlos Lara, Villa Lara, Sevilla por José, Marlon Madariaga, ¿dónde estaba? Alberto Martelo, Elías Martínez, Darwin Mercado, Jesús Montes, ya sé que no vino la paz, Luis Ordóñez, Leiber Romero, Nicole Solano, Mikey Valle, Santiago Vergara, 1, 2, es la tercera parte del salón 11 personas, o sea, quiere decir que están bastante avanzados en su trabajo y en los conocimientos de biología. Estas son las formas de la, no sé si, bueno, de los que vinieron, Roberto Barbosa, ¿cómo está? Explícame, por lo menos este se supone que es un río efímero. Explícame esas curvas de caudal que se presentan. Bueno, según lo que se aprecia, son
¿Los qué, perdón? Los picos son las épocas de la luna que hubo precipitación, ya que nosotros se aparecen en cero. Pero solamente los picos. ¿Quién me explica? Adelante. Hacer un río primero, pues, bueno, se sabe que solo va a tener precipitación cuando llegue a caudal. Precipitación ok. Cuando llueve. Entonces, se muestra son los meses en los que llueve. Exactamente, es decir, vivimos unos meses secos y después viene el silograma durante esos meses que ayuda, ¿no? De ese río de Texas. Tú mismo que estabas respondiendo, este C es un río alimentado por derretimiento de la nieve. ¿Qué explicación me das a eso? Míralo y me dicen qué pasa. Puede ser un río en el que siempre está alimentado. Sí, pero interprétame, o sea, se está alimentado por derretimiento de la nieve. Y ese es el flujo. O sea, dime qué pasa. O sea, que mira que el caudal está como de 100 pies cúbicos por segundo, CPS, pies cúbicos por segundo. Lo llama otro y ustedes es un monte. Ajá, ¿qué pasa? Entonces, bueno, el caudal de enero a abril prácticamente está igual. De abril a agosto hay un aumento significativo que puede decir pues, que hay derretimiento de nieve entre esos meses. Por eso los picos ahí. Exactamente. ¿Y qué otra cosa observan dentro de esa curva? Que son los meses en los que normalmente hay más calor. En 2 meses que hay más calor, no, pero en general. O sea, esto ya lo digo los compañeros, hay derretimiento de nieve y después va adelante. Que mantiene un nivel de continuidad sobre el cual es que no desciende, que a diferencia del río perenne puede variar dependiendo de las estaciones, cómo se alimente por periodo de lluvia. Entonces tenemos unos ríos bueno, esto debe ser allá en Europa, en Estados Unidos, sí, está bien, porque ahí lo dice que esté en Coronado. Pero nosotros también tenemos ríos aquí de los que descienden de la Sierra Nevada. O sea, hay épocas del año siempre tienen agua, ¿no? Pero hay épocas del año en las cuales tienen más agua que otras épocas, ¿no? Y entonces todo coincide con el tema de la temporada y el del hielo que se está dando en la Sierra Nevada. Este puede ser la curva del río Frío, de pronto no con tanto caudal, de pronto un poquito más bajo, pero obviamente esa es la forma de respuesta que se tiene. En la próxima clase, que es la lectura, van a leer creo que sobre medición de caudales, van a ser lo más, o sea, tienen que leerlo, no es que su compañero les va a explicar acá, lo leen y socializamos. Todo lo que se dé, o sea, aquí no digan, es que eso no lo vimos en clase, no se lleven